Qué bueno estar con ustedes en este día, en el acostumbrado devocional de los martes y de los jueves, donde aprendemos la palabra del Señor, riqueza de Dios para nuestra vida. Su palabra enriquece nuestra vida, nos da sentido, nos orienta y nos permite caminar en torno a lo que Dios quiere para nosotros. Precisamente durante todos estos devocionales nos hemos enfocado en el Evangelio de Juan, un evangelio riquísimo de un contenido teológico extraordinario, de un simbolismo muy rico para nuestras vidas. Así que bienvenidos. Durante estos últimos devocionales de los martes y los jueves, pues hemos tratado todo el encuentro de Jesús con la samaritana, y ya finalizado el encuentro de Jesús, que recordemos iba de Judea a Galilea, Él continúa su itinerario y va a seguir adelante para llegar a Galilea nuevamente. Y por eso la parte que vamos a analizar en este espacio está en Juan capítulo 4, versículos del 45 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Cuando llegó a Galilea, los de aquella región lo recibieron bien, porque también habían ido a la fiesta de la Pascua a Jerusalén y habían visto todo lo que él hizo entonces. Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había un alto oficial del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús le contestó: «Ustedes no creen si no ven señales y milagros». Pero el oficial le dijo: «Señor, ven pronto, antes que mi hijo se muera». Jesús le dijo entonces: «Vuelve a casa, tu hijo vive». El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron: «Su hijo vive». Y él les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo, y le contestaron: «Ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre». El padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo: «Tu hijo vive», y él y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Muy bien, nos encontramos entonces una vez más en Caná de Galilea. Como lo dice el pasaje, ya ese lugar no era desconocido para nosotros, pues se hizo la primera señal en el Evangelio de Juan, y dijimos en ese momento que era la señal más importante que estaba en todo el Evangelio, porque nos abría el camino de Jesús. Entonces ya nos encontramos nuevamente en Caná de Galilea, y hay un señor principal, un oficial, que pide con insistencia que Jesús baje a curar a su hijo, que está realmente enfermo. Sin embargo, Jesús no le alaba, sino que le invita a tomar conciencia de la relación que hay entre ver signos, ver señales, ver prodigios y creer. Hay dos cosas distintas. Y luego le anuncia y le dice: «Tu hijo vive». Él estaba insistiendo que Jesús se fuera con él, pero Jesús le habla de una manera distinta, y a la distancia opera esta señal milagrosa diciéndole: «Tu hijo vive». Luego los criados de este hombre se van acercando, van llegando, ya han pasado unas horas, y le van diciendo: «Efectivamente, tu hijo está sano, tu hijo vive». Y él, antes de indagar por el milagro, indaga por la hora. Es una cosa un poquito extraña, que no se preocupa tanto por el milagro, sino que se preocupa por la hora en la que sucedió el milagro. Y cuando sabe entonces que la hora fue precisamente cuando el Señor Jesús pronunció la palabra, pues él queda muy emocionado, y termina él y toda su familia creyendo. Lo que podemos entender de este pasaje es que la vida está en riesgo por una grave enfermedad, y la respuesta del Señor termina siendo contundente. Es como
como una guerra, por decirlo de alguna manera, entre la muerte y la vida. La enfermedad de la que nos habla el pasaje y en otros lugares es que ya pareciese ser que la enfermedad forma parte de la muerte, y el derrotar a la enfermedad es también derrotar a la muerte. Y el Señor muestra que su presencia física es la idea del oficial, que es necesario que el Señor se vaya hasta ese lugar, pero Jesús le declara con autoridad que a la distancia pronuncia una palabra diciéndole: tu hijo vive, y inmediatamente el oficial creyó en la palabra de Jesús. No se puso a dudar, no se puso a decirle: Señor, ¿por qué no mejor, para tener la seguridad de que esto de verdad va a suceder, me acompañas? Yo te pago el carro, yo te pago la estadía, por favor acompáñame. No, sino que él, al escuchar la palabra de Jesús, se confió en esa palabra y empezó a irse para su casa tratando de llegar lo más pronto posible. Y nos encontramos con que ese llegar a su casa, pues los criados han venido, salen rápidamente para encontrarse con él, y al encontrarse definitivamente le dan una gran noticia. Pero como dije anteriormente, lo que llama la atención de esta gran noticia es que el oficial se preocupa es por la hora. Tenía inquietud, no tenía preocupación como que ya lo daba por un hecho de que su hijo se iba a sanar, sino preocupación por la hora. Y cuando se sorprende de que es la misma hora en la que Jesús ha pronunciado, viene lo que va más allá del milagro. No es el énfasis del pasaje el milagro. El énfasis del pasaje es la hora en que sucedió y el creer en Jesús. ¿Sí? El niño está mejor en el momento en el que el Señor Jesucristo pronunció la palabra, empezó a crecer. La fe en aquel que con su palabra hace pasar de la muerte a la vida es lo importante para el oficial y es lo importante para nosotros. Nos han vendido muchísimo el tema de los milagros, que el Señor tiene que hacer, que tiene que sanarnos, que tiene que arreglarnos la vida, y no nos damos cuenta que a veces en esa énfasis del día de hoy de las iglesias, de los milagros, realmente somos los más carentes de fe, ¿sí? Porque el Señor nos invita a tener una fe perfecta, en la que no es necesario entender o no es necesario que suceda algo milagroso para creer. Hay muchas pérdidas en la vida que tenemos que vivirlas a través de la fe. No hay otra manera de vivirlas. La fe, por eso lo dice el profeta Habacuc y lo dice luego el apóstol San Pablo, indudablemente la fe es para vivir. ¿Y para vivir qué? Pues para vivir todas las circunstancias y todos los momentos, tanto los difíciles como los fáciles de la vida. Entonces debemos ir comprendiendo que la fe perfecta es una fe que nos acompaña, si bien es cierto, en esos momentos en que Dios actúa de una manera, nos bendice y nos ayuda, y también otros momentos en los que el propósito de Dios no estaba por ese camino, sino que el Señor nos ayuda a superarlo a través de una pérdida, pero caminar en la pérdida o en la ganancia se necesita la fe. El justo vive por la fe. Entonces Juan nos empieza a enseñar eso, y más que el milagro como tal, se pone en evidencia la fe en ¿qué? En la palabra de Jesús. Eso es lo importante. Todo lo que el pasaje nos va a querer indicar hacia donde nos está llevando es la fe en la palabra de Jesús. Por eso el versículo 53 nos va a decir de una manera muy interesante lo siguiente. El versículo 53, el padre cayó en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive, y él y toda su familia terminaron creyendo en Jesús, el Hijo de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Una fe perfecta, una fe que nos ayuda a crecer en medio de la vida, que supera los episodios difíciles y que entendemos que la palabra del Señor es algo muchísimo más grande. La fe madura se basa no en el milagro,
sino en la palabra de Jesús. Y ya el apóstol San Pablo lo va a decir en Romanos capítulo 4, versículo 20 al 24. Romanos 4, 20 al 24. Quiero invitarles a que lo leamos en Romanos capítulo 4, versículos del 20 al 24. Dice así la palabra del Señor: no dudo ni desconfío de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. No dudó, ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Estamos hablando de Abraham. Alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Y esto de que Dios se lo tuvo en cuenta no se escribió solamente de Abraham, se escribió también de nosotros, pues Dios también nos tiene en cuenta la fe, si creemos en aquel que resucitó a Jesús nuestro Señor, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para hacernos justos. Una fe perfecta es la que vive Abraham, que aunque había una promesa del Señor de darle un hijo, no la veía llegar. Sin embargo, nunca dejó de creer en el Señor para vivir los momentos difíciles y los momentos fáciles, los momentos de ganancia y los momentos de pérdida. Eso es lo más importante. Juan no va a enfatizar en el milagro, Juan va a enfatizar en el creer, en la palabra de Jesús. Que nosotros hoy enfaticemos en la palabra del Señor, que Él dijo que iba a estar con nosotros, que nos salvaba, que nos daba proyecto de vida, sentido de existencia, y que debe convertirse eso en lo más importante para nosotros. Este es un extraordinario relato que cuando lo revisamos con pinzas descubrimos realmente el sentido que el evangelista le quiso dar cuando lo consignó. El Señor, lo más importante para el Señor es que creamos en su palabra. Oremos a Dios en este día. Padre Celestial, cuando nos adentramos en tu palabra descubrimos cosas tan maravillosas en ella, y en especial el desafío de creer, que Juan en todo su evangelio nos va a estar enfatizando el creer versus la incredulidad como el pecado mayor de los seres humanos. Pero hoy nuevamente nos acogemos a entender que nuestro caminar está mediado por creer. Ayúdanos a creer siempre en ti, buen Dios. Amén y amén. Muy bien, qué bueno es el Señor que nos permite estudiar su palabra. Dios me les bendiga, una alegría estar con ustedes en este tiempo. No nos olvidemos que el domingo tenemos nuestra hermosa reunión presencial. Les invito a los que pueden ir presencialmente a la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral a las 8, 9 y media y 11. Y los que no, pues virtualmente nos seguimos encontrando a las 8 de la mañana por nuestro canal en YouTube, Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Dios les bendiga, mil bendiciones de parte del cielo, y no nos olvidemos de algo: nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao, mil bendiciones.